Amada Iglesia de Jesucristo, el Dios de toda consolación sea consolándote en todo tiempo. Un saludo cordial para cada uno de los oyentes, para cada uno de los hermanos, de los amigos que nos están escuchando, todos los que están en estos momentos conectados, y especialmente un saludo para los pastores María Rosa Quintero y líder Fabián Pacheco, y a todo el equipo de la Iglesia Benecer Plenitud. Saludos y abrazos, les amamos en Cristo. Mis amados hermanos, les invito en esta hora a orar y presentarnos ante el Señor pidiendo su guía y pidiendo que nos hable a través de su palabra. Amado Padre, estamos muy contentos de disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por todos los regalos que tú nos has dado. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia y gracias por los dones. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para entender tu palabra y gozarnos, Señor, conociéndote. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Amén. Amados, seguimos con la serie de los dones espirituales basados en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 8. Vamos también a ver en este día alguna referencia en las epístolas 1 y 2 de Corintios, y también vamos a regresar al capítulo 12 de Hebreos. A manera de repaso quisiera leer el texto completo de los versículos 1 al 8 para recordar los principios que hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios. Les invito a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El Señor bendiga su santa palabra. Los dones son la manifestación de la gracia de Dios y evidencian la gloria de Dios en medio de la iglesia, en la medida que los miembros ministran o usan ese don para servir a otros. Nos enseñaba el pastor líder al inicio de esta serie. Entonces ya hemos visto el don de la profecía, el don del servicio, el don de la enseñanza, y hoy nos corresponde el don de la exhortación. Pero, ¿qué significa la palabra exhortación? Es la palabra que en el lenguaje original del griego corresponde al verbo parakaleo y el sustantivo paraklesis, que se traduce al español como exhortar, amonestar o consolar.
Paraclesis significa básicamente llamar a alguien aparte o tomarlo hacia el lado, y es familia de la palabra paracleto. Paraclesis transmite la idea de tomar o llamar a alguien hacia el lado para llamar la atención por algo o hacia algo, invitarle a hacer algo o dejar algo, o hacerle volver a algo, darle ánimo, reforzarlo, alentarlo, alegrarlo, producir gozo en él, o consolarlo o reconfortarlo. Entonces, ya teniendo una idea de lo que es la palabra exhortación, vamos a escudriñar o a analizar este tema a la luz de 3 ángulos, diría yo. Y uno es la exhortación como un recurso educativo de Dios Padre en el proceso de la santificación. 2, la exhortación como misión o llamado de la iglesia. Y 3, la exhortación como un don. Entonces, vamos a ver primeramente la exhortación como un recurso educativo de Dios Padre en el proceso de santificación de sus hijos. Dios como Padre de todos aquellos que le han recibido y que han creído en Él y que le reconocen como Padre, a eso dice que les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos, Él como Padre tiene para ellos un proceso, un plan educativo, un proceso de formación para educarlos hacia su ideal. El ideal de nuestro Padre es la imagen de Cristo. ¿Cómo deben ser sus hijos? Cada uno de sus hijos como Cristo. Entonces, eso lo hace Dios. ¿Cómo va a lograr ese ideal en cada uno de sus hijos? A través de un proceso educativo, a través de un plan de educación. El plan educativo de Dios, lo llamaría yo. Entonces, el objetivo de ese plan es que la relación del hombre con Dios sea restablecida. Y eso ya lo hemos logrado a través de Cristo. Entonces, una vez recibida esa justificación en Cristo, entonces empieza un proceso de transformación hacia la imagen de Cristo. Y también vemos que ese un objetivo, además de ser restablecida esa relación con Dios, ser restablecida esa relación con sus semejantes, con las otras personas. Así que el plan de Dios, el objetivo de Dios apunta a que cada hijo de Dios sea formado a la imagen de Cristo en conocimiento y en carácter. Es decir, que le conozcamos a Él y que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Entonces, conocer al Padre y que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. No olvidemos ese objetivo y ese plan, porque eso es muy importante para poder entender todo el resto de la Escritura. Así que Dios tiene un plan de educación que está basado en instrucción y corrección. Y en eso es parte la exhortación. Para explicar un poquito más y entender un poquito más este concepto a la luz de la Biblia, les invito que demos un saltito desde Romanos y vamos al libro de Hebreos en el capítulo 12. Justamente en el mismo capítulo donde estuvimos hace casi 2 meses en la predicación de los ojos puestos en Jesús. Así que recordemos el principio. En Hebreos 12 estuvimos analizando el versículo 1 al 3, donde decía que Dios nos ha puesto una carrera por delante, tenemos una gran nube de testigos y que debemos correr esa carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que corramos esa carrera con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero ese capítulo no queda ahí. Ahí siguen unos versículos. Hoy vamos a continuar precisamente y desde el 3 hasta el 11, pero vamos a enfatizar los capítulos 5 y 6 para no alargarnos tanto. Entonces vamos a tomar este texto y vamos a leer esos
versículos. Hebreos 12, versículos 5 al 6. Dice así: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tenga muy en cuenta esas palabras que dice en este versículo: disciplina, reprendido y disciplina y azotar. Es decir, disciplina, reprendido y azotar. Disciplina, disciplinar, reprender, azotar. Esas tres palabritas. Ahora, esta palabra disciplina que aparece aquí en Hebreos 12, en el original griego, es la misma palabra que se usa en 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, esa palabra instruir es la misma palabra en griego que en hebreo es disciplina y es la palabra paideia. Paideia es una palabra que significa educación. Es una palabra griega y que era la palabra que significa educación, formación y significa guiar a un niño, dirigirlo, educar, enseñar, cuidar. Era la palabra que los griegos usaban en el antiguo griego en el proceso de la crianza de los niños y que era entendida como la transmisión de valores, de saber ser y valores técnicos, saber hacer, inherentes a una sociedad. Así pensaban los griegos y por eso esta palabra escrita en ese contexto, eso era lo que significaba. Así que en esa época del apóstol Pablo, cuando está hablando de disciplina, se está refiriendo a un proceso de formación, a un proceso de educación. Tanto en Hebreos como en Timoteo, esa es la palabra de la que está hablando. Disciplina, educación, instrucción, disciplina. Así que analizamos un momentito aquí esta palabra. Vemos que entonces leamos ya aplicando la palabra que acabamos de traducir y es: hijo mío, no desprecies la disciplina, es decir, la educación del Señor, y esa educación incluye un proceso de instrucción y corrección. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, es decir, no desmayes cuando eres corregido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, es decir, instruye y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que vemos que dentro de ese plan de educación de nuestro Padre, del Padre Celestial, para todos sus hijos, ese plan de educación es un plan, un paquete que implica instrucción y corrección. Ahora, dentro de ese plan de educación, de ese plan de formación, hay unos niveles de disciplina o de educación. Y la primera forma como Dios nos instruye es a través de su palabra. Él usa su palabra para instruirnos y corregirnos. Lo vemos entonces que a través del don de la profecía, esa palabra hablada directa de Dios para venir y consolarnos, para exhortarnos y para edificarnos de una forma directa, y también a través de la palabra de la enseñanza, del don de la enseñanza, a través de su palabra escrita también exhortándonos, enseñándonos, guiándonos y también corrigiéndonos y también para edificarnos. Entonces Dios a través de su palabra nos instruye, nos entrena, nos ejercita para que lleguemos a practicar su palabra. Ese es el primer nivel de Dios para instruirnos, para educarnos a su ideal, a su imagen. Y Él espera que nosotros reaccionemos ante su palabra humillándonos ante Él. Dice la palabra, dice que humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, humillarnos, una actitud de humillación ante su palabra. Ese es el primer nivel de educación de Dios. Dios conoce lo destructivo que es la rebelión y el pecado en nuestra vida, y si nosotros no respondemos a esa instrucción, Él tiene que usar otros medios para educarnos. Entonces, no olvidemos, el primer nivel de educación de Dios es a través de la instrucción, a través del entrenamiento. Entonces, si nosotros no reaccionamos humillándonos,
Él va a usar otras formas de educación. La segunda forma es la reprensión. Vemos aquí en el texto, no te desanimes al ser reprendido por Él. Es decir, reprensión, castigo. La palabra reprensión en el original griego significa sacar a la luz. Si nosotros no escuchamos la instrucción de Dios, que Dios nos da a través de su palabra y a través de los dones de profecía y de enseñanza, y nosotros no reaccionamos, no nos humillamos, sino que seguimos en la rebelión, y Dios va a sacar a la luz nuestro pecado, y esa es la forma de reprendernos. Entonces ya estamos en el segundo nivel de educación de Dios. Ahora, si aún seguimos ahí y no queremos cambiar, el tercer lugar, si después de reprendernos no reaccionamos a su instrucción y reprensión y seguimos en la terquedad y la rebeldía, el próximo nivel es el azote. La palabra azote o azotar en el Nuevo Testamento significa, sin excepción, es usar algo que produzca dolor. Entonces, Dios te va a hacer sentir su corrección y te va a doler. Si no reaccionas ante su instrucción, si no reaccionas ante su reprensión, entonces nos va a dar azote. Todo esto lo hace Dios movido por su gran amor hacia nosotros, para no dejar que el pecado nos destruya, porque el pecado es autodestructivo. Y Él ama tanto a sus hijos que no quiere que ninguno sea destruido por el pecado, y por eso es que Él siempre está mandando esa exhortación: apártate del pecado, aléjate del pecado, despójate del pecado, deja de pecar, porque Dios nos ama demasiado y no quiere que seamos destruidos. Entonces, si leemos el versículo 12, del 7 en adelante, dice que es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces, recordemos que la exhortación es un recurso educativo de Dios, un recurso para nuestra formación, y que Dios, a través de los dones nos está instruyendo, nos está exhortando, nos está educando para que participemos de su santidad. Como segundo, entonces, vamos a ver la exhortación como misión, como el llamado de la iglesia. De la misma manera que como iglesia tenemos la misión de proclamar la palabra profética de Dios, porque es un llamado para todos predicar la palabra. Dice la Biblia que Jesús nos ha enviado a ser testigos, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, predicar la palabra es una misión que tenemos todos como iglesia. Profetizar esa palabra profética más segura de todos los tiempos, es nuestra prioridad proclamarla. Y también tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad de Cristo como iglesia. Estamos llamados a enseñar a Cristo, a enseñar la verdad, a que Cristo sea el centro de nuestra enseñanza, el centro, que Cristo sea nuestra verdad.
Esa es nuestra responsabilidad, enseñar la verdad. También es nuestro deber exhortarnos, amonestarnos y consolarnos mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Entonces vemos claramente en este y en muchos textos de la Biblia que la exhortación es una tarea de todos los cristianos. Además, la exhortación es una tarea de los ancianos. En Tito 1:9 dice que cuando se va a elegir un anciano para la iglesia, debe ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La exhortación es, por tanto, una tarea difícil, pero necesaria entre los cristianos para la edificación de la iglesia. Exhortación es una tarea espiritual que hay que aprender. Por ejemplo, el apóstol Pablo con frecuencia exhorta y pide o demanda a sus lectores a hacer algo sobre lo que él escribe. Un buen ejemplo es el capítulo 12 versículos 1 y 2 de Romano, el texto que estamos estudiando, el texto que hemos leído hoy al comienzo, y dice en los primeros 2 versículos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el apóstol Pablo le pide a los romanos que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo para Dios, y que cuando ellos hagan eso van a poder entender y conocer la voluntad de Dios. Vemos entonces aquí un ejemplo de exhortación como instrucción, como enseñanza, como entrenamiento. Y además en toda la epístola de Romanos vemos que el apóstol nos está hablando, y en todas las epístolas está siempre exhortando a la iglesia. Vemos también otro ejemplo de exhortación, pero ya como reprensión en público. Aquí como en la iglesia cumpliendo su misión, cumpliendo su tarea de exponer, de sacar a la luz el pecado y reprender en público. Entonces en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13, nosotros encontramos un caso donde hay una iglesia que trata un problema de inmoralidad. Entonces el apóstol Pablo les anima a la iglesia a unirse y a sancionar y a sacar a la luz y a expulsar prácticamente ese pecado, a alejarse de ese pecado. Y leemos los versículos 5, no vamos a leer todos, vamos a leer algunos. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y siguen los otros versículos, pero vamos a resaltar aquí cómo el apóstol está invitando a la iglesia a asumir su papel, su misión de exhortación y de exponer el pecado y de sancionarlo, porque la iglesia no puede comprometerse, no puede simplemente aceptar el pecado, sino que en la Biblia el Señor nos manda a alejarnos del pecado. Entonces la iglesia ahí ejerce esa función, y es de exhortar, de reprender, de exponer y de sancionar. Vemos que fue un método, fue una acción muy efectiva, porque eso produjo el arrepentimiento en la persona. Y vemos que en la segunda carta a los Corintios, ya en el capítulo 2, versículos 5 al 11, el apóstol habla de lo que pasó con este caso. Y vemos que el versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos.
Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vemos aquí, amados hermanos, que veíamos en Primera de Corintios cómo el pecado trae destrucción y también abre la puerta a Satanás. Y el consejo de la Biblia siempre es, el consejo de Dios es apartarnos de ese pecado y no dar lugar a Satanás. Y vemos también aquí en la segunda carta a los romanos, a los corintios, es la reacción de la iglesia a una actitud de perdón, de amor, que ya vino la reprensión, ya vino la exhortación, la reprensión, ahora la consolación. Nada de resentimiento, nada de contienda, sino con amor, consolar y restaurar a esta persona, porque con resentimientos y rencores, solamente la falta de perdón va a abrir la puerta a Satanás y va a dar solamente ventaja. Y esas son las maquinaciones de Satanás. Entonces, no podemos darle lugar al pecado, porque el pecado, aparte de autodestruirnos, va a abrir la puerta a Satanás para que también venga a destruirnos. Vemos claramente aquí en este pasaje de Romanos y también de Corintios, que es la exhortación como instrucción para cada miembro de la iglesia a través de la epístola de Romanos, y vemos los versículos 1 al 11, como el apóstol con su obra, con la teología de la justificación, y luego los capítulos 12 al 16, que es como la guía para poner en práctica precisamente lo del proceso de la santificación y los dones espirituales para la iglesia, como a través de todo este proceso de una renovación de la mente a nivel individual y también el ejercicio de los dones dentro de toda la iglesia, como esto nos está mostrando lo que es el don de la exhortación. Y también vemos en 1 y 2 de Corintios ya el don de la exhortación como reprensión que se ejerce por medio de todos los miembros de la iglesia. En este caso fue un caso de inmoralidad, pero vemos que hay muchos otros casos que fueron tratados a nivel del Nuevo Testamento. Por último, vamos a ver la exhortación como un don. El don de la exhortación. La exhortación, además de ser un proceso de un recurso de formación, de educación de Dios para sus hijos, y también de ser una misión, un llamado para la iglesia, un llamado a ejercer todos los miembros de la iglesia. Entonces la exhortación también es un regalo de Dios, un regalo que Dios nos da, que el Padre nos da cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Entonces recordemos la parábola del hijo pródigo, que cuando el hijo regresó hacia su padre, el padre le dio un regalo, el padre le dio anillos, hizo fiesta. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo y el padre le manda regalos a ese hijo. Entonces el Espíritu Santo viene con sus regalos, además el Padre darnos la gracia de Cristo, a través de Cristo la justificación. Entonces en el momento en que nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de entre los muertos y que es nuestro Salvador y que nos ha lavado los pecados, entonces somos justificados, somos hechos justos delante de Dios. Esa gracia inmerecida, ese regalo, es un regalo de Dios. La gracia de Dios, lo que no merecemos, nos los ha regalado, no nos cuesta nada, es un regalo de Dios, la justificación. Y a partir de ese momento, entonces viene el Espíritu Santo y entra en nuestra vida, y entonces somos nacidos de nuevo, somos los hijos, la simiente de Dios, y en ese momento empieza un proceso de santificación. Entonces la justificación es un evento, ocurre en el momento que recibimos a Cristo. Y a partir de ese momento en que somos justificados por la fe, entonces empieza un proceso de santificación a través del Espíritu
Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, ese proceso de santificación, lo que hoy hemos llamado ese proceso de formación, ese plan de educación, ese proceso de educación de Dios, entonces el Espíritu Santo lo usa a través, lo ejecuta a través de varios recursos. Hay muchos recursos que Él tiene para ayudarnos en ese proceso de formación, de educación, de santificación. Entonces, uno de ellos podemos recordar un recurso de Dios. La vez pasada vimos y fue la nube de testigos, como a través de los testimonios de toda la Biblia es como la biblioteca que tenemos de nuestros recursos educativos, como a través de la vida de otros, los héroes de la fe. Otro recurso que tenemos es el objetivo. Bueno, Cristo es el objetivo, ¿ya? El objetivo para llevarnos al Padre, a la persona de Cristo. Otro recurso que Dios nos da es entonces un maestro. ¿Y quién es el maestro? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene, nos trae regalos. Y esos regalos son los dones, ¿ya? Hemos visto entonces el don de la enseñanza, el don de la profecía, el don del servicio, el don de la enseñanza, y hoy estamos viendo el don de la exhortación. Entonces el Espíritu Santo viene y reparte a todos esos hijos, y ese grupo de hijos reunidos, que son la iglesia de Cristo, que es el otro recurso, que es la comunidad, ya donde vamos a poner la práctica, los hermanos, la familia, la comunidad. Entonces esos dones es para el servicio de unos a otros, para la iglesia, para el crecimiento. Entonces todo esto es para el crecimiento de la iglesia, no es para nosotros. Los dones no son para nosotros, los dones no son para que nosotros adquiramos estatus, ni fama, ni riquezas. No, los dones son para servir a los demás, y todo ese servicio es para que se cumpla ese propósito de nuestro Padre, ese sueño de Él tener ese mundo lleno de hijos y que comparten y que a la imagen de Cristo, y que lo aman a Él y aman a sus hermanos. Entonces ese es el propósito de los dones que el Espíritu Santo de Dios nos ha regalado a cada uno. Entonces el don de la exhortación es uno de esos regalos de Dios. Así que vemos que el que exhorta con la exhortación, Dios da el don de la exhortación como un regalo especial a algunos. A algunos les da de profecía, a otros les da de servicio, a otros de enseñanza, a otros de exhortación, y hay muchos otros que los vamos a ver después porque la serie continúa. Entonces vemos que teniendo dones que difieren según las gracias que nos ha sido dada, usémoslo, usemos esos dones que tenemos. Debemos descubrir cuáles son esos dones que el Señor nos ha dado, cuál es ese don o cuáles son esos dones que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a ver hoy, enfocarnos en el don de la exhortación, y vamos a analizarlo desde el sentido bíblico. ¿Qué significa el don de la exhortación en el sentido bíblico? Es decir, a la luz de la palabra de Dios, de qué es lo que significa. Así que, tomando la definición original en el contexto bíblico, que es tomar o llamar a alguien hacia el lado para recordarle algo, ayudarle a tomar el camino correcto, como nos enseña la Biblia, darle ánimo, alentarle, exhortarle a hacer algo, hacerle volver, avisarle o advertirle, alertarle o prevenirle de algo, consolarle, enderezar algo, reprenderle, corregir o revisar algo, llamar la atención, hacer notar algo o aconsejarle algo. Todas estas funciones, todas estas acciones forman parte del don de la exhortación. Entonces, la exhortación solo puede funcionar a un nivel de relación personal. Es decir, cuando entre las personas existe una relación o que se puede crear una relación. Ejemplo, el amor fraternal entre hermanos de la iglesia, el grupo de trabajo, el matrimonio, la familia, la amistad, etc. La exhortación no es amenazar ni juzgar, sino que la exhortación parte desde el trasfondo de la compasión de Dios. Si recordamos Romanos 12:1, nuestro texto de hoy,
Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y también esa exhortación debe nacer por la amabilidad y benignidad de Cristo. En 2 Corintios 10:1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, es interesante que cuando Jesús conversaba con sus discípulos durante la última cena antes de ser arrestado, les habló del Espíritu Santo refiriéndose a el Consolador. En Juan 14, 16, 26 y 15, 26, es por esta razón que algunas veces se refiere al Espíritu Santo como el Paracleto, es decir, el que viene a nuestro lado para exhortarnos y consolarnos. Entonces, en 1 Corintios 14, del 3 al 12, recordamos que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que enseña habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que exhorta habla a los hombres también para edificación, exhortación y consolación. Entonces, una persona con el don de la exhortación puede usarlo en público o en privado, porque la exhortación es útil durante la predicación o la enseñanza o durante la consejería o cuando se es mentor o líder o padre o madre o hermano espiritual de alguien. La iglesia de Cristo es edificada a través del don de aquellos que ejercen el don de la exhortación. Y el don de la exhortación se diferencia del don de la enseñanza. ¿Cómo? Para el don de la enseñanza, el significado y el contenido de la enseñanza es lo importante. Pero para el don de la exhortación, se concentra en la aplicación práctica de esta enseñanza. Entonces, si Cristo es el contenido de la enseñanza, entonces desarrollar el carácter de Cristo, aplicar la palabra, es el don de la exhortación. Es decir, la enseñanza dice, tú debes seguir por este camino. La exhortación dice, ven, yo te ayudo, yo te acompaño a andar en ese camino. Mientras el profeta personifica la palabra hablada directamente de Dios, el maestro personifica la palabra escrita fundamentada en Cristo, y el que exhorta va hacia los individuos y se muestra como un apoyo espiritual, ya sea como hermano, como padre o como madre. En 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Los que exhortan ayudan a que la proclamación o la enseñanza de la palabra no pase de largo o que entra por un oído y sale por el otro, sino que ellos se encargan de que la palabra entre, así como Jesús nos enseñó en la parábola de la semilla, que la semilla que entra que da fruto. Entonces, en el don de la exhortación se encarga que la palabra entre, se introduzca y que se aplique a la vida diaria. Él o ella, con el don de la exhortación, pueden ponerse en el lugar de otro, ya sea una persona o un grupo, a través de la comprensión, la simpatía y la orientación. Una persona con el don de exhortación puede ayudar a salir a alguien del engaño hacia la verdad. Dejar de hablar la mentira a hablar la verdad. Dejar de robar a otros y ponerse a trabajar con sus manos y compartir con los demás. Es ponerse al lado de cualquier circunstancia y ayudarle a practicar la enseñanza de la palabra. Es ayudarle a formar el carácter de Cristo. Es cuidar al otro de manera práctica e involucrarlo en la vivencia de la palabra. En Juan 16, 12 al 14 dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos que es lo hermoso de la Trinidad. El Padre durante toda la Escritura nos ha revelado al Hijo y ha glorificado al Hijo. El Hijo vino para glorificar al Padre. El Hijo no vino a glorificarse a Él ni a hablar por su propia cuenta. Él decía, yo no, lo que yo hablo no lo digo por mi propia cuenta, sino que el Padre es lo que me lo da. Y Él vino, y en Juan 17, en la oración de Jesús, vemos cuando Jesús ora y le dice, Padre, yo te he glorificado. Ahora glorifícame a mí con esa gloria que tuve contigo antes de la creación de este mundo. Jesús vino para dar a conocer al Padre. Jesús vino para glorificar al Padre. Jesucristo vino para darnos la vida eterna y para llevarnos, para mostrarnos al Padre. Y ahora el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para glorificar a Jesús. Dice que Él tomará de lo de Jesús y lo hará saber. Y el Espíritu Santo vino y para darnos poder para ser testigos, porque dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo viene para darnos poder para testificar de Cristo, pero también viene para enseñarnos y glorificar, para que glorifiquemos a Cristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo, glorificar a Jesús. Él no se glorifica a sí mismo, Él viene a hablar todo lo que oye de Jesús, porque Él vino en el nombre del Padre, vino enviado por el Padre en el nombre de Jesús para glorificar a Cristo. Entonces es como regar la semilla. El don de exhortación es como regar esa semilla. Recordemos el ejemplo de la pastora María Rosa con la plantita. La plantita que es, hay que cuidarla, que hay que regarla y darle la forma. Entonces vemos que la palabra nos enseñaba el Señor Jesús, es como esa semilla que cae en la tierra. Y entonces ahora vemos que los dones que el Espíritu Santo nos da es para cuidar, para regar, para cultivar. Entonces el don de la exhortación es como regar la plantita. Miremos que nos dice también el apóstol Pablo en Corintios, cuando se discutían los hermanos que quién era más importante en la iglesia o de quién eran discípulos. Pablo dijo en una ocasión, dijo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Es decir, los dones no hacen a nadie más importante. No importa qué don tú tengas, porque a la larga Dios es el que da el crecimiento y se trata de Él, no de nosotros. Los dones no son dados a nosotros, para nosotros, sino para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, y que ese crecimiento lo da es Dios. Entonces, los dones son como, el don de exhortación es como regar la plantita, cuidarla. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ese don de exhortación. Probablemente el mejor ejemplo bíblico de exhortación de alguien que tiene el don de la exhortación es Bernabé. La historia la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En Hechos 4:36 dice que el nombre real de él era José, pero los apóstoles lo llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Leemos sobre Bernabé en Hechos 9:26 al 27, que cuando llegó a Jerusalén Saulo o Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que él fuese un verdadero discípulo de Jesús. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé tomó a su lado al nuevo convertido Pablo, en medio de una situación confusa de incredulidad, que nadie le creía, nadie le confiaba, y Bernabé lo lleva y lo presenta a los apóstoles de la iglesia que le tenían miedo y desconfiaban de él, y los apóstoles, la iglesia lo aceptó. Vemos más adelante en Hechos 13:43 que Bernabé animaba a los hermanos a perseverar en la gracia de Dios. Y en Hechos 15:36 al 41 dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé,
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a las obras. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Bernabé eligió a Marcos como compañero de misión a pesar de que Marcos había desertado en una misión anterior. En otras palabras, Bernabé le dio una segunda oportunidad a Juan Marcos, a pesar de que para Pablo, Juan Marcos estaba ya descalificado. Pablo estaba concentrado en sus dones, en sus misiones, que para él, Juan Marcos en el momento no le servía para el ministerio. Entonces vemos que más adelante esta actitud cambió, porque en Colosenses 4, 10 al 1, Pablo escribe: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuese a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Segunda de Timoteo 4:11, Pablo escribe a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Filemón 24, Pablo le escribe a Filemón: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bernabé demuestra en todo su servicio al Señor el don de la exhortación y consolación. Bernabé toma a personas como Pablo y Juan Marcos para ayudarlos, consolarlos, para animarlos y de esta manera impulsarlos a ser efectivos para Cristo. Los toma en un momento de una circunstancia de tribulación, de aflicción, confundidos, asustados, temerosos, rechazados, descalificados, y los toma y a través del don de la exhortación los exhorta, los entrena, los instruye, los consuela y los edifica y los forma y los pone al servicio del Señor y los hace que sean efectivos para Jesús. Al final vemos cómo Bernabé, a través del don de exhortación que le había dado el Espíritu Santo, contribuyó a la edificación de la iglesia de sus días a través del acompañamiento espiritual y ministerial en la vida de Pablo, el apóstol Pablo y el evangelista Juan Marcos. Hoy tenemos nosotros en nuestras manos las riquezas de la palabra de Dios escrita y revelada e inspirada al apóstol Pablo en las epístolas paulinas y su obra de maestra de teología, como es el libro de Romanos que estudiamos hoy. Y también tenemos el Evangelio de Marcos, escrito ¿por quién? Por Juan Marcos. Juan Marcos relata los hechos de Jesús y presenta a Jesús como el siervo, el que vino para servir y no para ser servido, aquel que vino a entregar su vida en rescate por muchos. Bernabé no es un hombre que aparece con mucha resonancia en la Biblia, pero es uno de los que contribuyó en la formación espiritual de grandes testigos de Cristo y que su mensaje trasciende a nuestros días. Entonces, ese ministerio de Bernabé, ese don de Bernabé, nos demuestra, en este libro de Hechos, que nos demuestra mucho de estos dones, pero este caso de Bernabé, que muchas veces esas personas que nadie sabe, que nadie se imagina, pero muchas veces son los que están detrás de esos grandes hombres y mujeres que están en el ministerio, que están allí enseñando, predicando, ministrando. Detrás de ellos están esos hombres que exhortan, esos que cuidan, que riegan la plantica, que llevan a esa palabra a la vida práctica, que le ayudan a los otros a crecer, a aplicar la palabra. Entonces, Juan Marcos aprendió a ser siervo, lo importante del servicio,
el apóstol Pablo también, si vemos las epístolas paulinas y si vemos también el enfoque del libro de Marcos, es el servicio. Ellos comprendieron que lo que habían recibido no era de ellos, sino que Dios se los había dado ese regalo para la iglesia. Y ellos contribuyeron a la iglesia y usaron esos dones que el Señor les había dado para sus días. Y que no solamente para esos días, sino para nosotros hoy, porque nos ha alcanzado y a través de la palabra somos ministrados nosotros hoy, a través de los dones. Los dones no nos pertenecen a nosotros, no son dados para nosotros hacernos ni ricos, ni famosos, ni tener estatus. Los dones nos son dados, es para el crecimiento de la iglesia, para aportar, para ayudar, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Y los dones son regalos que nuestro Padre nos ha dado para que nosotros ayudemos a nuestro hermano, a nuestros hermanos en la iglesia. Porque aquí estamos siendo entrenados para la eternidad, para cumplir ese sueño de Dios, de nuestro Padre. El sueño de Él es ver un mundo lleno de hombres y mujeres que decidieron amarlo con todo su corazón y que se aman a ellos mismos. Hombres y mujeres que son hechos a la imagen de Cristo y que tienen un Padre a quien aman con todo su ser y que también aman a sus hermanos. Entonces, los dones nos son dados para ministrar. ¿Cuál es tu don? Quizás recuerdas también al Bernabé que el Señor, el Espíritu Santo puso a tu lado para ayudarte en tu crecimiento. Quizás tú has sido el Bernabé de alguien. ¿Cuál es tu don? ¿O tienes ese don enterrado? ¿Te ha dado el Señor el don de la exhortación, de la enseñanza, de la profecía, del servicio y de todos los demás? Medita en esa palabra y pregúntale al Señor y descubre tu don si no lo has descubierto. Y si ya lo has descubierto, úsalo, porque todos tenemos un don. El Espíritu Santo a todos nos ha traído un regalo. ¿Cuál es tu regalo? Descúbrelo. El Señor te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra y por tus regalos maravillosos. Gracias, Padre. Te amamos y hemos decidido seguirte, servirte. Gracias por los dones. Ayúdanos a usarlos y administrarlos con sabiduría. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra y confiamos que esa palabra cumple el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Llegó el tiempo de orar por los hogares, así que quiero pedirle, si usted tiene una petición en este momento, compártala con su familia, póngasela en la presencia del Señor y oremos en este momento. Clamemos al Señor porque Dios es bueno. Si hay enfermos, entonces también quiero animarle a que ponga su confianza en el Señor y le ruega al Señor en esta mañana que le sane. Y recordemos el texto que leímos al principio, al comenzar este servicio. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En este tiempo de quebranto, en este tiempo por el que está pasando la humanidad, es bueno y es necesario escondernos en la presencia del Señor. Así que por favor, incline su rostro con toda devoción, invoca el nombre del Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu protección. Gracias, Dios, por la iglesia, Señor. Por tu pueblo que cada día es fortalecido en el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, oh Dios, por llevarnos en el cumplimiento de tus propósitos, Señor, en esta tierra, Señor. Tu iglesia se fortalece, Señor. Tu iglesia avanza en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, oh Dios, hoy clamamos a ti para que bendigas a tu pueblo, para que tu pueblo sea fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Allí en cada hogar, Dios, donde hay una familia que invoca tu nombre, clamamos a ti para que sea fortalecida, para que sea ministrada, Señor, oh Dios. Para que vives el fuego del Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor.
Oh Dios, clamamos, amado Padre, para que allí donde hay enfermos, Señor, sean sanos, Padre. Te lo rogamos, sana al que está enfermo. Al que en este momento, Dios mío, Señor amado, se esconde en la sombra de tus alas, amado Padre. Tú eres nuestro abrigo. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor, oh Dios. Tú eres nuestro sanador, amado Padre. Por la llaga de Cristo, Señor, los enfermos son sanos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, fortalece la fe de aquel que está débil, Dios mío, Señor. Aquel que está desanimado, Dios. Aquel que está pasando por pruebas fuertes, Dios mío. Aquel que ha dicho no puedo más. Aquel que está luchando con la tentación, Dios mío. Dale la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh Dios eterno. Aquel que tiene dudas, Señor, oh Dios. Convéncele, Señor, con tu palabra. Permítele tener encuentros profundos, íntimos y significativos, Dios mío, con tu presencia, con tu palabra, Dios mío, en una vida de oración, amado Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Rey eterno, aquel que no ha visto cambio en su vida, Dios mío. Hoy oramos para que el Espíritu Santo, Señor, oh Dios, sea obrando, Señor, en esa persona el nuevo nacimiento, Señor. Y le lleves a experimentar un verdadero arrepentimiento, Dios mío, Señor. Oh Dios, y pueda humillarse delante de tu presencia, Señor. El corazón endurecido, el corazón rebelde, oramos para que sea quebrantado en el nombre de Jesús por tu presencia, Señor. Por el obrar del Espíritu Santo. Sensibiliza, Señor amado, ese corazón que se ha endurecido, Dios mío, Señor amado, por causa del pecado, Señor, oh Dios. Por causa de la desobediencia, Dios mío, Señor. Ten misericordia, Padre de la gloria. Te lo rogamos, amado Rey. Gracias, Señor. Fortalece a tu iglesia para que siga testificando, Dios mío, Señor, para que sigamos predicando el Evangelio, para que sigamos anunciando a Jesucristo, Señor, como el Salvador, como el Señor, el que es digno de recibir toda alabanza y adoración, Señor. Dios, gracias, Señor. Oramos para que bendigas a la iglesia. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, que el Señor bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que el Señor te libre de todo mal, de toda peste, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oramos, Dios, que bendigas esta ciudad. Señor, bendice esta ciudad, ten misericordia, Padre de la gloria. Bendice nuestras autoridades, ayuda a nuestras autoridades civiles, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, amado Padre. Dios, dale sabiduría, dale entendimiento para que gobiernen conforme a la voluntad tuya, conforme a tu propósito, Señor, oh Dios. Y los planes tuyos sean hechos a través de ellos, sean instrumentos, Dios mío, en tus manos. Inclina el corazón, Dios mío, Señor, oh Dios, Padre, de los gobernantes, de los alcaldes, del presidente, Dios mío, hacia la voluntad tuya, Señor, oh Dios. Dios, a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu pueblo en este día. Gracias, Espíritu Santo, renueva, Señor, a tu pueblo. Renueva a tu pueblo, trae gozo, trae paz. Señor, oh Dios, que tu provisión abunde en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Señor. Que tu gloria sea vista, Señor. Padre, muchas gracias. A ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Que la gloria del Señor sea vista sobre usted.